días a todos. Buenos días a las personas que se encuentran en este lugar y buenos días también a los que nos ven por medio de las redes. Muchas gracias por seguir nuestras publicaciones, por compartirlas. Gracias por sus comentarios. Gracias porque nos ayudan a que la palabra de Dios se extienda cada vez más por todas partes. Porque nosotros estamos llamados a eso, a llevar la palabra del Señor hasta el último rincón de la tierra. Esa es una encomienda que no es nada más para los que servimos directamente al Señor, es para todo el que recibe la potestad y el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Que tengan muy buenos días. Vamos a comenzar el servicio. Señor, te pido que el día de hoy, Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, la palabra que va a ser soltada el día de hoy, sea palabra de bendición, de gracia, de edificación para todos aquellos, Señor, que la escuchen. Que se plante en sus corazones y se arraigue, Señor, de tal manera que en poco tiempo, Señor, pueda dar fruto de fe, fruto de paz, fruto de amor, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Esta última alabanza que acabamos de entonar, que habla de esperar en el Señor, precisamente se trata del tema que el Señor nos dio para hablar el día de hoy. Hoy es un día especial porque el Señor nunca deja de sorprendernos a nosotros y cada día nos sorprende de una manera muy diferente. Esta semana estábamos nosotros orando porque estamos en el proceso de conseguir un lugar para la iglesia y estábamos también buscando sillas. Los que vinieron el día de hoy ya pudieron sentarse en sillas porque estábamos dando el servicio, los que no se dan cuenta, en unos banquitos. Y le pedíamos al Señor que nos permitiera, porque veíamos los precios de las sillas muy caras. Y decíamos, ¿para cuántas nos va a alcanzar? Pues para muy poquitas. Y orábamos precisamente el jueves o el miércoles y le decía yo al Señor, Señor, ponnos una oferta, algo que podamos comprar. Y el Señor, como es tan hermoso, ¿qué creen que hizo? Al día siguiente, hablando con un hermano, me dice, estoy desmontando mi oficina, estoy desmontando mi despacho y estoy poniendo a la venta algunas cosas. Y le pregunté, ¿no tienes sillas? Sí, sí tengo. Yo pensaba, bueno, más bien pensábamos mi esposa y yo comprar 20 sillas, porque pensábamos que para eso más o menos nos alcanzaba. Y cuando hablé con él y me dio el precio y todo, me hizo un super descuento y ¿qué creen? Alcanzamos a comprar 44 sillas. Entonces, esto nos habla a nosotros de que no importa qué pensemos o cuáles sean nuestros planes, los planes del Señor siempre van todavía más y más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros pensábamos en 20 como un número, digamos, regular, más los banquitos, ya podemos meter más gente, pero el Señor dice, no te conformes con 20, te voy a mandar 44 y en los banquitos aparte te voy a enviar mucha gente para que llegue a la casa que estamos buscando en este momento para el Señor. Amén. Muy bien, y precisamente el tema se llama así, esperar en Dios. Y es que esperar es algo tan difícil para nosotros los seres humanos porque estamos acostumbrados o quisiéramos que las cosas que pedimos o necesitamos nos llegaran en el momento. Pero siempre sabemos que los planes de Dios son muy diferentes. Los planes de Dios son totalmente diferentes a lo que nosotros podemos pensar. De tal manera que tendremos que aprender a esperar y a tener paciencia en el Señor, porque los tiempos de Él nunca son como los nuestros. Nosotros podemos tener prisa, el Señor no tiene ninguna prisa, porque el tiempo es suyo. De manera que la manera en que nosotros medimos nuestro tiempo es muy diferente a como Él lo mide. Vamos a comenzar leyendo
el día de hoy al profeta Habacuc. ¿Quieren que les presten alguna Biblia o traen sus Biblias? Si alguien necesita Biblia, levante la mano y le hacemos llegar una. En el libro del profeta Habacuc, este libro es muy especial porque es un libro de los que se llama o se conoce como profetas menores, y no son menores porque sea menos importante su mensaje, sino así se conocen porque sus libros son muy pequeños, son muy cortos. De tal manera que en el caso de Habacuc es un libro que tiene escasamente tres capítulos, perdón, sí. Pero cuando el Señor habla, bastaría con un solo renglón para que nosotros pudiéramos entender lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 1, versículo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, muy bien. Bueno, vamos a comenzar desde el 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. En estos dos primeros versículos podemos ver nosotros a un Habacuc desesperado. Desesperado, ¿por qué? Porque como muchos de nosotros seguramente estaba orando al Señor, porque todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo, en el tiempo en que vivió el profeta Habacuc, eran tiempos que no son muy diferentes a los nuestros. Eran tiempos donde había en el pueblo de Israel una gran idolatría, donde había una desobediencia tremenda para la palabra del Señor, donde cada quien hacía lo que quería, donde la gente se movía en base a lo que ellos querían hacer. No sé si les parece que aquellos tiempos son muy diferentes a estos que vivimos, porque hoy sucede exactamente lo mismo. Y el profeta Habacuc oraba y oraba para que Dios cambiara la situación del pueblo de Israel. Pero al parecer, de acuerdo a lo que sus ojos veían, parecía que Dios no estuviera haciendo nada, o parecía que Dios estuviera ignorando las oraciones de Habacuc y de muchos otros sacerdotes y servidores del Señor. Pero parecía en ese tiempo que eso sucedía. Incluso yo no sé qué pasaría si a nosotros en un momento dado, estando orando al Señor, todavía nos mostrara que lo que estamos viviendo no es todo, que nos falta todavía más cosas, que nos falta ver y pasar todavía por situaciones más y más difíciles. Eso fue lo que el Señor le dijo, porque el Señor le da a entender, cuando le responde, le da a entender que no es todo, todavía falta que lleguen el pueblo de los caldeos a atacar y a conquistar la ciudad de Judá. O sea, lo que estás viendo todavía no es todo, te falta más. Y todo esto pareciera que podríamos pensar que el Señor pues dice, allí les va más castigo todavía. Sin embargo, Habacuc reconoce y entiende que Dios es tan santo y es tan bueno, que no puede ser que Dios permita que suceda todo eso nada más porque sí, ¿verdad? O sea, debe haber una razón, debe haber algo que el Señor tenga planeado, por lo cual está permitiendo que pasen tales y cuales cosas. En el capítulo 2 de allí mismo de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2, nos habla de lo que le responde Dios a Habacuc en sus oraciones. Y le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá.
no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando yo estaba leyendo esto, me vino a la memoria mis primeros tiempos como hijo de Dios. Yo tenía escasos un mes, 2 meses de haberme convertido, y donde yo vivía en ese tiempo había un terreno muy grande que yo cruzaba todos los días para ir a tomar el camión para ir a trabajar. Y en ese terreno había un par de árboles y una piedra en medio de esos árboles. Y allí se hacía una sombra muy bonita. Y cuando yo pasaba por allí, antes de convertirme, pues yo pasaba como cualquier persona, todo el mundo pasaba por ahí, la veía y algunos la usaban, otros no. Pero cuando yo me convertí, ese lugar se convirtió en el lugar donde yo todas las tardes iba a platicar con Dios. Y cuando hablamos de platicar con Dios o de hablar con Dios, mucha gente dice, pues ¿cómo puedes tú hablar con Él? ¿O cómo se hace para hablar con Dios? Yo te puedo decir que en base a lo que yo viví, no depende ni del tiempo que tengas en la iglesia, ni depende de qué tanto conozcas la palabra, porque yo no conocía en ese momento absolutamente nada de la palabra. Depende única y exclusivamente de que tu corazón se disponga a hablar y a escuchar al Señor. Porque el Señor habla ciertamente. En ese tiempo yo acababa de recibir mi primera Biblia, nunca en la vida había tenido una. Así que yo no conocía ni sabía en dónde se encontraban los versículos, ni qué libros leer, absolutamente nada. Yo no conocía nada de la Biblia. Sin embargo, un hermano, Dios puso en su corazón que me regalara la primera Biblia que yo tuve. Y yo la cargaba para todos lados. No la entendía porque abría y leía y no entendía nada. Pero aún así, yo todas las tardes iba a ese lugar a hablar con Dios. Nadie me había enseñado todavía cómo se debía hablar con Él, ni sabía orar, ni sabía hacer absolutamente nada. Yo lo único que tenía era un hambre tremenda en mi corazón de conocer del Señor, de saber quién era ese Dios en el que yo había querido creer, en el que yo esperaba creer y en el que esperaba encontrar todas las respuestas a mi situación. Yo estaba pasando una situación terrible, había tocado fondo en lo material, en lo económico, en el trabajo, estaba sin trabajo, en lo familiar, en lo emocional. Yo estaba en el suelo, en la lona, como dicen vulgarmente. Yo entendí, cuando yo conocí del Señor, que el Señor era lo único a lo que yo podía afianzarme, si es que quería salir de la situación en que estaba. De tal manera que yo no lo entendía, pero mi corazón sí sabía que necesitaba del Señor. Y en una de esas ocasiones, porque uno piensa que cuando llega a los pies del Señor, toda su vida va a cambiar de una manera mágica y que ahora todo va a ser bonito y todo va a salir bien y ya no vamos a tener problemas. Pero ¿qué crees? Sucede a veces todo lo contrario. Yo estaba, según lo que yo veía, peor todavía de lo que había pasado. Y yo muchas veces me desesperé y ahí en esa piedra lloraba. Y hablaba con el Señor y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Si yo escucho que la gente dice que si nosotros nos acercamos a ti, te buscamos a ti, tú vas a transformar nuestras vidas. ¿Qué más tengo que hacer, Señor? ¿Qué necesito hacer? Clamo a ti, te lloro, te imploro, te quiero conocer y cada vez veo peores las cosas que suceden en mi vida. Y así como Habacuc, por eso yo lo entiendo perfectamente, porque yo viví una situación muy parecida. Yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mis oraciones?
¿Hasta cuándo vas a escuchar mi clamor? Y sí le reclamaba, porque yo sentía que no me escuchaba. Pero en una de esas ocasiones, con mi Biblia recién adquirida, porque les digo, me la regalaron y yo no la conocía, estando hablando con el Señor y diciéndole eso, ¿hasta cuándo, Señor? Llegó un momento en que le dije, Señor, no te entiendo, no te entiendo, no sé qué es lo que tú quieres, no entiendo absolutamente nada. Abro mi Biblia, como les digo, yo no la conocía. Abrí mi Biblia y el Señor me llevó, me llevó al libro de Eclesiastés. En el capítulo 11, versículos 5 y 6. Le repito, yo la abrí y simplemente mis ojos fueron directamente a ese capítulo y ese versículo. Capítulo 11, versículos 5 y 6. Porque yo le decía, no te entiendo, Señor, no te entiendo. Eclesiastés 11, versículos 5 y 6. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, dice allí, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Cuando yo leí esto, yo pensé, tienes razón, Señor. Ya no puedo entender cuál es tu plan, no puedo entender cuáles son tus pensamientos, no puedo entender lo que tú quieres hacer, no lo puedo entender. Ignoro cuál es el propósito de tu obra porque no lo conozco. Soy nuevo en esto, soy un niño, necesito conocer más de ti. Pero también entendí la segunda parte donde dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde también. Porque tú nunca sabes cuál es la que va a funcionar, cuál es la que va a ser lo que el Señor quiere que suceda en tu vida. Es decir, estaba entendiendo en pocas palabras, tú simplemente déjate llevar. No preguntes por qué, no preguntes ni quieras entender para qué. Tú simplemente haz lo que yo te digo que hagas. Siembra la semilla, es decir, lleva la palabra aquí y allá. Lo que vayas aprendiendo, llévalo y siémbralo en los corazones de las personas, porque tú nunca sabes en qué momento esa semilla va a dar el fruto que yo quiero que dé. Cuando yo empecé a entender esto, mi corazón se llenó de gozo y te voy a explicar por qué. Porque es muy normal que nosotros como seres humanos, cuando pedimos algo o esperamos algo, queramos darle una ayudadita a Dios. Y pensamos que las cosas se están tardando mucho y que tal vez hay algo que yo tengo que hacer además de. Quizás hay algo en lo que yo pueda ayudarle a Dios para que esto sea más rápido. Pero se nos olvida, como comentábamos hace un momento, que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Dios no tiene prisa. A Dios nada se le olvida ni nada se le pasa. Nosotros como seres humanos pensamos quizás que a Dios ya se le olvidó que estamos acá abajo pidiéndole. Y quizás decimos, es que ya es tarde y el tiempo corre y voy a perderlo todo, ¿verdad? Si tú no me ayudas, Señor. Pero nosotros no sabemos si esto que está sucediendo es lo que el Señor quiere que realmente suceda.
Yo, en lo personal, te lo digo, yo tuve que perder todo. Yo perdí absolutamente todo. Perdí casa, perdí familia, perdí dinero, perdí tiempo, perdí tantas cosas. Me quedé totalmente con las manos vacías. A tal punto de que lo único que yo tenía era a Dios. En ese momento quizás no entendía, porque los seres humanos somos tan soberbios y somos tan egoístas que pensamos que nosotros tenemos que resolver una situación, o que nosotros estamos pensando en nuestra soberbia que merecemos que Dios nos responda de tal o cual manera. Pero cuando tú clamas al Señor y le dices, ayúdame, créemelo, mi hermano, y aunque te cueste trabajo entenderlo en este momento, créemelo que a Dios no le importa lo que tú puedas hacer. A Dios no le importa cuáles sean tus capacidades. A Dios no le importa si tú eres ingeniero, abogado, arquitecto, si eres muy inteligente o si eres medianamente inteligente. A Dios no le importa qué tan hábil eres para trabajar. A Dios lo único que le interesa y lo único que quiere es tu corazón dispuesto a creerle y a hacer lo que Él te diga que tienes que hacer. Y eso es lo difícil, porque en esa soberbia nosotros nos resistimos a dejar muchas cosas. A veces pensamos, como yo lo pensé en ese momento, que la situación familiar, la relación de pareja, lo que estaba sucediendo, si yo no hacía nada se me iba a ir de las manos y que iba a perder todo. Terminé perdiéndolo todo. Pero en ese momento entendí que si Dios hizo todo aquello es porque el plan de Él era ese. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste al soberbio. Pero también dice enseguida que da gracia al humilde. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy en mi soberbia y en el querer resolver de acuerdo a mis capacidades, yo estoy en un momento dado estorbando a Dios. Y Dios lo único que está haciendo es resistirme. ¿Por qué? Porque mientras haya soberbia en nuestros corazones, Dios no va a hacer las cosas. Porque nos está resistiendo. Dios necesita un corazón humillado delante de Él para poder hacer lo que Él quiere hacer. Y créemelo que lo que Él quiere hacer es 1000 veces mejor a lo que tú quieras o puedas hacer. De manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer a un lado? La soberbia. ¿Cuesta trabajo? Muchísimo trabajo cuesta. Cuesta mucho trabajo. Porque desde que llegamos nosotros a buscar del Señor, nosotros quisiéramos que funcionara como una maquinita de refrescos donde tú echas una moneda y recibes una botella. Pero Dios no funciona así. Dios no está esperando a que tú hagas algo para Él actuar. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, pero nosotros en nuestra soberbia queremos adaptar el plan de Dios a nuestro plan y a nuestras intenciones y a nuestro propósito. Y no dejamos o no permitimos que Dios actúe conforme a lo que Él quiere realmente hacer en nuestras vidas. Yo entiendo que esto es muy difícil porque a mí me costó mucho trabajo también. No te creas que yo llegué e inmediatamente todo se puso frente de mí, yo pude ver todas las cosas. No fue así, no fue así. Yo tuve que deshacerme de muchas actitudes, de muchos pensamientos, de muchas situaciones, de muchas personas, para poder permitir que Dios actuara en mi vida. Yo tengo 12 años de haberme convertido. Y en 12 años he vivido lo que quizás otras personas viven en 5 vidas diferentes de diferentes personas. A mí me pasó todo lo que te puedes imaginar. Perdí todo lo que te puedes imaginar. Pero gracias a eso yo pude ir aprendiendo que si tú esperas en Dios,
siempre vas a tener la respuesta correcta, la respuesta que sea la ideal para ti, no la que tú estás pensando, no la que tú quisieras, no la que tú esperas, sino la que Dios tiene para ti. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Segunda de Pedro 3, versículo 9. ¿Ya? Ok. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque a veces parezca ante tus ojos que Dios se está tardando, créeme que Dios no se está tardando. Dios está siendo bueno contigo y conmigo porque Él lo que quiere es que tú no perezcas. Quiere que tú te salves. Y Él está extendiendo su misericordia, está extendiendo ese tiempo para que tú puedas entrar a esa misericordia y a esa gracia. Porque si nosotros estamos aquí y podemos recibir de parte de Dios, es únicamente por su gracia. Pero su gracia es tan enorme, es tan tremenda, es tan hermosa, es tan extensa, que nos da el tiempo necesario para que nosotros podamos alcanzarla. A veces puede pensar o podemos pensar que ha pasado mucho tiempo. No sé cuánto tiempo tengas tú esperando tu promesa, no sé cuánto tiempo tengas tú batallando con tu vida, pero yo tuve que esperar 8 años para ver la promesa de Dios cumplida en mi vida. 8 años que sí fueron muy largos, que sí fueron muy difíciles. 8 años donde yo tuve que aprender tantas y tantas cosas, donde yo tuve que aprender a depender totalmente de Dios. Pero te puedo decir que cuando la promesa se cumplió, el gozo que había en mi corazón era tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque tú puedes ver la promesa de Dios cumplida de manera perfecta. Perfecta. No sé tú qué estás esperando, pero he conocido personas que dicen, es que yo le he pedido al Señor una pareja y no me la da. Por algo no te la da. Es que yo ya le pedí al Señor que ese hombre o esa mujer, dependiendo del sexo, sea de acuerdo a Él, que lo ame a Él, que sea la pareja que yo necesito. Y yo les digo, bueno, ¿y tú le has pedido al Señor ser tú la pareja que esa persona necesita? Tú estás pensando en ti. Estás pensando que esa persona venga a llenar tu vida, pero tú no estás pensando en si tú eres la persona adecuada para ese que tú quieres. Y si Dios no te lo ha dado, es porque aún no estás en condiciones de recibir a esa persona. Porque no se te olvide que esa persona también es hija de Dios. Y Dios no te va a premiar a ti y a castigar a esa otra persona, ¿estás de acuerdo? Entonces, tienes tú que estar preparado y estar suficientemente sanado en tu corazón y en tu alma para poder recibir la bendición de Dios. Estoy hablando en este caso de una pareja, pero es en todos los aspectos de tu vida. Todo mundo queremos estar bien económicamente, pero ¿estamos preparados para estar bien económicamente? ¿Has aprendido realmente el valor de lo económico?
O toda tu paz, toda tu confianza, todo tu bienestar descansa en estar bien económicamente. Porque la bendición económica ciertamente también la da Dios, pero la da como complemento, no como algo que sea el objetivo. Recuerda lo que dice el Señor en su palabra, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. A veces nosotros vamos sobre la añadidura y se nos olvida que si buscamos correctamente y frecuentemente el reino de Dios, todas esas cosas nos van a ser añadidas. No vamos a tener necesidad de andarlas correteando. Como dicen vulgarmente en el mundo, no vamos a tener necesidad de andar correteando la chuleta. La chuleta nos va a venir siguiendo a nosotros. Porque así trabaja el Señor. Pero a nosotros nos cuesta trabajo entender muchas veces que así tiene que ser. Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo de tal forma que nos satisfagamos en lo que nosotros queremos. Y también en Eclesiastés podemos leer que dice que todo tiene su tiempo. Eso está en Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Yo no puedo adelantarlo. Yo no puedo retrasarlo. Bueno, a veces estorbo, pero lo que sí puedo es aprender a esperar. Y les decía, el último canto que cantamos decía: mi mente dice que no es posible esperar en ti, dice, mi mente dice que no es posible, pero mi corazón está confiado en ti. Y así es como tiene que estar nuestro corazón, confiado. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No sé. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor para que las cosas sucedan? No tengo ni la menor idea. Si yo te pongo a platicarte mi vida, yo he vivido en 5 ciudades diferentes a lo largo de mi vida. He estado en situaciones de sube y baja, de económicas, de estar muy bien a estar a no tener ni para el camión. Pero todas esas cosas que sucedieron en mi vida tenían un propósito. Yo tenía que llegar un día a los pies del Señor. Y no solamente llegar a sus pies, yo tenía que servirle. Y cuando yo entendí esto, entonces mi vida se fue alineando poco a poco. No creas que fue de la noche a la mañana. Te estoy diciendo que la promesa que yo recibí tardó 8 años en llegar. Y hay gente que Dios se tarda, por decirlo de alguna manera, si ustedes me permiten la expresión, que ya dijimos que Dios no se tarda, pero a veces entendemos que Dios se tarda porque yo pedí algo y han pasado 2 semanas y no sucede nada. No sabemos cuánto tiempo nos va a permitir el Señor vivir una situación hasta que estemos completamente en condiciones de recibir la bendición. Pero créeme lo que cuando eso suceda, todo lo que pasó te va a causar risa. Te vas a recordar de cómo estabas y vas a decir, ¿cómo es posible que yo en ese tiempo estuviera desesperado, estuviera angustiado, estuviera preocupado, si en todo ese tiempo jamás me faltó que comer, jamás me faltó que vestir y jamás me faltó un techo donde habitar? Y yo pensaba que Dios no se preocupaba por mí. Quiero terminar con el profeta Habacuc también. Pero vamos a leer el capítulo 3, versículos del 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Fíjense que como comentario, el nombre de Habacuc significa abrazar en hebreo. Y cuando yo estaba leyendo, porque, bueno, no es la primera vez que leo el libro de Habacuc, obviamente, pero cuando lo estaba releyendo,
y veía yo algunas cosas, yo decía, en verdad, qué hermoso es el Señor. A veces pensamos que la vida se termina, a veces pensamos que las oportunidades se acaban, y luego pensamos que Dios no nos escucha, o que yo no le importo a Dios, o que por qué si yo quiero salvar mi relación, Dios no permite que yo la pueda salvar. O por qué mis hijos, si yo los amo tanto, ¿por qué no me siguen? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me buscan si yo di mi vida por ellos? Y a veces pensamos que todas estas cosas pasan porque precisamente Dios no nos voltea ni a ver. Dios no nos voltea ni a ver. Sin embargo, cuando entendemos, decimos, wow, en verdad, todo lo que hizo Dios en este tiempo fue cuidarme. ¿Ya encontraron el versículo? Ok. Y la palabra Habacuc, que significa abrazar, pues finalmente nos lleva a eso, a entender que Dios lo que quiere es abrazarnos en su misericordia y en su gracia. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc entendió, como debiéramos entender nosotros, que no importa lo que estén viendo tus ojos, no importa, dice aquí, que no haya fruto en las vides, es decir, de las vides de la uva que se saca el vino. El vino representa gozo. Aunque no haya un gozo aparente ni haya una razón aparente para estar felices, aunque así lo veamos, dice, aunque falte el producto del olivo. ¿Cuál es el producto del olivo? Las aceitunas. ¿Qué se extrae de las aceitunas? Aceite. El aceite, ¿qué representa? La unción, representa el Espíritu Santo. Tú puedes sentir que aún eso te falta, que te falta fe. Tú puedes sentir que te faltan motivos para creer, pero aún así, dice, aunque los labrados no den mantenimiento, esto es, aunque mi trabajo no me dé, según yo, ni para comer, aunque mi trabajo no me dé lo suficiente, aunque yo invierta en él y parece que no produce, aunque sean quitadas las ovejas de la majada. Una majada es un rebaño. Aunque sean robadas, aunque sean quitadas, aunque te quedes en absoluto abandono, sin nada, aunque no haya vacas en los corrales, o sea, estás en una situación donde, si te fijas, está pintando el profeta Habacuc una situación donde aparentemente no hay nada de qué estar gozosos. Todo salió mal, todo lo perdimos, no tenemos nada, nos sentimos abandonados. Dice así, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice la palabra también que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. ¿Y qué es el gozo? El gozo es entender que mi felicidad, que mi bienestar no depende de todas las cosas que yo veo a mi alrededor. Depende únicamente de mi Creador, de mi Dios, de mi guardador, de mi Salvador. De eso depende toda mi felicidad. Cuando yo aprendo a poner mi confianza y mi felicidad en Él, todo el mundo puede derrumbarse a mi alrededor y yo siempre voy a estar firme, ecuánime, gozoso. No quiero decir que estés contento,
porque cuesta mucho trabajo estar contento en esas situaciones. Pero sí te quiero decir que cuando tú aprendes a que tu felicidad y tu bienestar no depende de todo eso, entonces aprendes a vivir, como decía Pablo, en la abundancia y en la escasez. Y eso no te mueve, ni te hace diferente, ni te hace mejor ni peor que nadie. Ni cambia tu personalidad, ni cambia tu conducta, porque hay muchos que cuando tienen son soberbios y cuando no tienen sienten que todo el mundo los pisotea. Entonces, cuando yo aprendo que eso de eso no depende mi felicidad, entonces, dice aquí, yo me gozaré con el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, y dice, el cual hace mis pies como de ciervas. ¿Has visto tú cómo caminan las ciervas, las venaditas? ¿Has visto? Caminan así como, o corren así como dando saltitos, ¿verdad? O sea, parece que van muy felices, porque las ves tú que brincan así de un lado para otro, y uno las ve y dice, se ven felices. Pero entonces dice el profeta aquí que Dios es el que me hace andar mis pies como de ciervas. Y dice que me hace andar en mis alturas, no arriba como Él, en mis alturas. Es decir, en lo que yo veo, en donde yo vivo, en donde yo me muevo, ando con esa ligereza, porque mi confianza está y estará siempre en el Señor. Yo te invito el día de hoy a que pongas tu confianza en Él. Quizás no lo entiendas en este momento, quizás no sepas cómo hacerlo, pero yo te voy a invitar a que abras tu corazón al Señor, que lo recibas como tu Señor y Salvador y que le permitas a Él hacer en tu vida lo que Él quiera hacer en tu vida. Porque si tú te das cuenta, hasta el día de hoy, no sé cuántos años tengas. Yo tuve que vivir 50 años para darme cuenta de que no lo estaba haciendo bien. Pero cuando decidí soltar el control y decirle, Señor, te entrego todo, haz lo que tú quieras de mi vida, en ese momento es cuando mi vida realmente comenzó a cambiar. Y yo te puedo decir que 50 años de mi vida fueron 50 años que no disfruté. Yo aprendí a gozar cuando aprendí a poner mi confianza en el Señor. Amén y amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar una última alabanza.